Una de las cosas que se mantienen tal como estaba, con algún matiz, es la prohibición de los esponsales, y tal vez deberíamos decir más precisamente los esponsales de futuro. Esto es, ¿qué efecto jurídico se le da a la promesa de matrimonio? Dos personas, por ejemplo, se comprometen, intercambian anillos, fijan una fecha en la cual se van a casar. ¿Qué pasa si la incumple? ¿Cuál es su efecto jurídico? La respuesta en nuestro ordenamiento jurídico era y sigue siendo ningún efecto. Este código dice, no reconoce esponsales de futuro, no hay acción para reclamar el cumplimiento de la promesa de matrimonio, ni para reclamar daños y perjuicios causados por la ruptura. Esto no quita, y el mismo código ahora sí lo reconoce, que puedan surgir algunas consecuencias que no son más que derivaciones de la teoría del enriquecimiento sin causa. Es cuando una persona sufre un incremento patrimonial sin una causa. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Es una regla general que consecuentemente también se puede aplicar aquí. Y otra cosa que el Código Civil y Comercial está reconociendo es la posibilidad de que se restituyan donaciones hechas a los futuros esposos si el el matrimonio no se concreta. Entonces, aquí hay dos pequeñas cuestiones que sí pueden suceder con la derivación de un matrimonio frustrado, porque luego de prometerlo, alguno de los cónyuges rehúsa a hacerlo. En la regulación del matrimonio nos importa en primer lugar quiénes son las personas que pueden casarse, y esto es lo que está dedicado el artículo 403, que habla de impedimentos matrimoniales. Y aquí surge la necesidad de hacer una mínima teoría, ya conocida, desarrollada bajo el código anterior y que se mantiene en este. Hay diversas clasificaciones de los impedimentos, pero la que más nos interesa es la que distingue entre impedimentos dirimentes y impedimentos impedientes. Parece ser medio redundante, casi un trabalengua lo de impedimento impediente, pero lo que nos importa es su efecto. El impedimento dirimente, por su carga semántica se nota que tiene un mayor peso, es aquel que está asociado a una nulidad absoluta, mientras que el impedimento impediente tiene un efecto de nulidad relativa, vale decir, si dos personas se casan, por ejemplo, sin tener la edad mínima legal requerida, no pasa nada, transcurre el tiempo y nadie se opone ni presenta una acción de nulidad del matrimonio, cuando llegan a la edad legal, ese matrimonio queda convalidado, de hecho. En otros casos, y sobre todo en los impedimentos dirimentes, esta posibilidad no se da. De forma tal que conviene un poco atender esta distinción para comprender bien el artículo 403, que nos dice cuáles son las personas que no pueden casarse. Y entonces vamos a empezar por los impedimentos dirimentes, que sucintamente son parentesco, ligamen y crimen. Primera cuestión, ¿qué parentesco? Todos los ascendientes en línea recta, ascendientes y descendientes, no pueden casarse entre sí, no puede casarse el padre con la hija, el abuelo con la nieta, etc. En cualquier grado. Y en sentido colateral, vale decir entre hermanos, el único impedimento dirimente, la única restricción para casarse es casarse con hermano o con medio hermano. Todo lo demás se puede. Y existe a veces cierta perplejidad en relación a... ¿existe la posibilidad de que un tío se case con su sobrina? Sí. ¿Que un primo se case con su prima? Sí. Todo está permitido. No, esto no es una innovación del código, ya existía de antes, porque el grado de colateralidad de los impedimentos dirimentes únicamente está fijado en hermano y medio hermano y, como habíamos dicho antes, con ascendientes. Habíamos hablado también del segundo impedimento dirimente, que sería el de ligamen, personas que están
que tienen una relación de matrimonio no concluida, naturalmente estando prohibida la bigamia, la existencia de un matrimonio es una causal que hace nulo y de nulidad absoluta aquel que se pretenda celebrar alguno de los que ya están casados. Y el tercero es el llamado impedimento de crimen, que en verdad es el autor de homicidio doloso consumado de alguno de los contrayentes. Vale decir, el asesino de Kennedy no se puede casar con la esposa de Kennedy. Es un caso absolutamente excepcional y estaba previsto de antes y sigue estándolo como un impedimento dirimente. Fuera de estos casos, el artículo 403 establece el impedimento de edad, tener menos de 18 años, la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial, que son impedimentos impedientes. En el caso de la falta de edad nupcial, la ley establece un mecanismo de dispensa judicial. Esto es, el menor que sin tener edad se pretende casar puede solicitar ante un juez que la autorización para contraer matrimonio. Esto está previsto en el artículo 404 y 405. El artículo 403 en sus últimos dos incisos trata de dos impedimentos impedientes que incluso pueden ser dispensados, vale decir, puede haber una dispensa judicial para las personas que están afectadas por estos impedimentos. Uno es el de la falta de edad. Entonces el artículo 404 establece el mecanismo de dispensa por el cual el menor de edad, aquel que no tiene la edad requerida para casarse, puede solicitar al juez la autorización para contraer matrimonio. Y el otro es el caso de dispensa judicial previsto en el artículo 405 para quien tenga falta permanente o transitoria de salud mental. Habíamos visto en el caso de capacidad que las sentencias debían establecer cuáles son los actos prohibidos y permitidos en el caso de que se establezcan restricciones a la capacidad. Y bueno, si no hay una prohibición expresa, se entiende o habría que entender que la persona que tiene un cúmulo de restricciones predefinidas, si no está especificado que no puede contraer matrimonio, a contrario censo se infiere que puede hacerlo. Asumiendo que pueda estarlo, podría suceder que esta persona pida una dispensa y se tramite conforme lo regula el artículo 405. En esta regulación está la manda de que el juez debe, como suele suceder en estos casos, mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes, con sus apoyos, representantes legales y cuidadores, si lo considera pertinente. Esta exigencia de la entrevista personal con los futuros contrayentes también está establecida para el trámite de la dispensa de edad del artículo 404. El conocimiento de la existencia de estos impedimentos también nos lleva a la posibilidad de las situaciones o las posibilidades de denuncia y de oposición, que están previstos en el artículo 410 y sus siguientes, el capítulo 3 de esto de matrimonio. Entonces, aquellos que conozcan que los futuros contrayentes, algunos de los futuros contrayentes, o ambos, están afectados por estas causales, pueden, desde que comienza los trámites del matrimonio hasta el momento de la celebración del acto, manifestar su oposición. ¿Quiénes pueden manifestar su oposición? Únicamente uno de los esposos, en el caso de que se esté por casar a alguien que vaya a incurrir en bigamia, el caso de que esté por casarse alguien que ya está casado, desde luego el esposo que tiene un vínculo puede manifestar
la oposición. Pueden oponerse los parientes, ascendientes, descendientes y hermanos o medio hermanos de cualquiera sea su origen de la filiación, sea una filiación natural o procreacional. Y puede también oponerse el Ministerio Público. En el caso de que hubiera otra persona, por ejemplo, un tío, un vecino o cualquier otro sujeto que conozca un impedimento, no puede hacer la oposición, sino que puede hacer la denuncia. La denuncia ante el Ministerio Público, y a través de esa denuncia, si el Ministerio Público toma conocimiento de un impedimento matrimonial, el Ministerio Público sí está habilitado para manifestar su oposición. Entonces, el mecanismo de la denuncia indirectamente nos lleva a la situación de oposición. Deducida una oposición por cualquiera de las partes legitimadas para ello, pueden pasar dos cosas. En primer lugar, que alguno de los contrayentes o ambos reconozcan la existencia del impedimento en cuestión, en cuyo caso no se celebra el matrimonio, se deja constancia de ello un acto, pero no habrá tenido lugar este acto. La otra posibilidad es que desconozcan o no acuerden con con las circunstancias que han motivado la oposición, y entonces esto va a tener que tener una resolución judicial que va a tramitar ante el juez del lugar por el procedimiento más breve, y el juez deberá establecer en esa causa si el motivo de la oposición es o no fundado. Si es fundado y la oposición prospera, no habrá casamiento. Si no es fundado, se deja constancia de ello y se celebrará el acto que se había pretendido realizar. Algunas cuestiones con respecto a la celebración del matrimonio, que tiene dos modalidades, la modalidad ordinaria y la modalidad extraordinaria. Vamos a comenzar con la ordinaria. Es el casamiento ante el oficial del registro civil, que puede o no suceder en oficinas del registro civil. Podría constituirse el responsable, el oficial público encargado de ello, en cualquier sitio, en el salón donde se desarrolla la fiesta, y esto es igualmente válido. Hay una diferencia en este punto, que es el número de testigos. Si se celebra en la oficina del oficial público, se requieren 2 testigos. Si se celebra en otro sitio, el número de testigos debe ser de 4, según lo establece el artículo 418. El consentimiento de los contrayentes debe expresarse en forma personal. Esto supone el mantenimiento de lo que es tradicional en nuestro poder, en nuestro derecho argentino y también el derecho comparado, que es la prohibición del matrimonio por poder. O sea, yo no puedo apoderar a un representante mío para que exprese mi voluntad de casarme con otra persona. En ese caso, en los casos de matrimonio por poder, iba una sola persona con un poder dado por otro, y se celebraba o se consideraba celebrado un matrimonio con un solo contrayente presente. La única posibilidad distinta a esto, que está contemplada, nos remite a la modalidad extraordinaria de celebración del matrimonio a distancia. En el matrimonio a distancia, alguien manifiesta su voluntad de casarse en el registro nacional, y esta deberá ser ratificada en otro país, y de esa forma quedará concluido o consumado jurídicamente el matrimonio, con el consentimiento dado por el otro contrayente posteriormente en otro país, y según establecen las reglas de derecho internacional privado, en los casos de matrimonio a distancia se rigen por la ley del país en el cual se manifiesta el segundo de los consentimientos, aquel que viene a concluir el matrimonio. Aparece regulada en el artículo 421 del
matrimonio en artículo mortis como una modalidad especial de celebración, solo permitida cuando alguno de los contrayentes se encuentra en peligro de muerte inminente con el certificado de un médico y donde no lo hay con la declaración de 2 personas. Esta situación puede incluso hacer que se considere celebrado un matrimonio no ante el oficial público encargado del registro civil, sino ante cualquier juez o funcionario judicial, que deberá levantar un acta de la celebración haciendo constar todas las circunstancias propias de la misma y remitirla al oficial público para que la protocolice. Esto es algo claramente excepcional y su excepcionalidad está dada por las especiales circunstancias que la norma predefine. Más allá de esta posibilidad de celebrar matrimonios fuera, que en algunos casos ya se venía haciendo, de celebrar matrimonios fuera del ámbito del registro civil, con esta carga especial de 4 testigos, no hay demasiados cambios en cuanto al acto en sí de matrimonio. El oficial público debe especificar el deseo de los contrayentes de unirse en matrimonio y debe leer ceremonialmente el artículo 431, que es el que establece los derechos y deberes de los cónyuges, y una vez leído y manifestado su consentimiento, declarará que quedan unidos en matrimonio. De todo el procedimiento de matrimonio se debe levantar un acta que contiene numerosas circunstancias que determinan los distintos incisos del artículo 420. Este acta debe ser entregada a los contrayentes y es la prueba por excelencia de la celebración del matrimonio. También se le debe entregar la libreta de familia, que tiene también un valor probatorio. En este aspecto, el artículo 423 establece que la posesión de estado por sí sola no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o para reclamar los efectos civiles del matrimonio. Hay que aclarar que posesión de estado es la circunstancia de hecho de tener una convivencia y un trato público como esposos. Sin papeles o sin que se lo pueda acreditar en forma documental, no hay, la ley es rigurosa y no genera la posibilidad de entender que hay un matrimonio cuando no hubo este consentimiento ritualmente expresado ante un oficial público determinado. Eventualmente, si se perdieran tanto el acta como la libreta de familia, pero el acto sí se celebró, los contrayentes que quisieran demostrar que se casaron o que tuvieran la necesidad de demostrar que se casaron podrán probarlo por cualquier medio, pero en sí siempre va a haber que haber probado que el acto ante el oficial público del registro tuvo lugar.